Bienvenidos sean, queridos o querido oyente. Querides. Querides, sí, sirve. A un nuevo capítulo de Podcametrajes. Oye, yo particularmente estoy contento porque volvimos a las temáticas. Intentamos un primer intento, valga la redundancia, medio nefasto, ¿se acuerdan? Pero, ¿no? El de la... Pero digan que no al micrófono y la gente no los ve. Ah, ¿no está haciendo Sí, televisado? pues no está haciendo... Podría haber traído la camarita y nos grabamos. ¿No? Hagamos como si. Sí, pues el del existencialismo. Pero volvimos a las temáticas. Esperamos que... No esperamos nada en realidad. Este mundo es así. Sí. De desesperanza. No, la gente tiene que esperar cosas. Sí. Si no esperas. Estoy triste. Voy a ¿En aprovechar serio? que estamos en Pero no enojado. Voy a aprovechar que estamos en un piso 11. Bueno, como siempre, en cada podcast donde logramos reunirnos los tres, porque ya es un hito que nos podamos reunir los tres, me acompaña como siempre el profesor. Hola. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé qué. Lo que Depende. sea. Todo Yo depende. estoy bien. Bien estresado en realidad, pero... ¿Qué le estresa, no, profesor? No, mucha pega. Mucho trabajo. Fin de semestre. Entiendo. Entonces como que ahí los profesores siempre nos pasa eso. Estamos en el periodo en el cual tenemos que aceitar un poco la máquina para que funcione a mucho más rendimiento. No, y le decimos profesor porque es profesor, po. Sí, De esos que se van a paro. sí. ¿Sí? ¿Tú crees que se fue a paro, Remigio? ¿Se juntó con todos los profesores que están luchando en la calle por un trato justo? ¿Es un podcast de cine o un podcast de... ¿O va a hablar de la Copa América? o de la Copa América? Oye, y me acompaña también el hoy violento experto. Yo creo que, no sé, quizás viene de algún... ¿Viste la lucha libre? No, de algún término de relación. 1, 2, ultraviolento. Eso es. Sí, no, vamos a poner de fondo el ultraviolento. Oye, no vamos a tener 2, problemas de copyright. No lo vamos a poner. No lo pongo. Sí. O pone la versión de Los Miserables. Peor aún. Pero- Bueno, oh. hoy ya avancemos porque... Sí, avancemos. Pero ¿sabes que sería entretenido escucharlos pelear hoy día? Ojalá que sí, po. Mira, y lo que sí voy a hacer... No, yo ando violento, así que voy a pelear todo. Aunque me guste la película, yo la voy a pelear. Ya, me parece De hecho, perfecto. no me gusta ninguna película. ¿De qué va a hablar? ¿De Zizek? Oh. Oye, espérate. Yo quiero dejar que el experto esta vez, Marco, por favor, presenta tú el tema porque le pongo otro nombre. Este es como el tercer intento grabando para que te guste. ¿De qué vamos a hablar, Marco? Creo que acordamos hablar de Christopher Nolan y el tiempo. Ese es el título de la... Bueno, el punto era que era como un poco presuntuoso hablar como de una cuestión de vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de Nolan, y como que en cierta medida como que más que nada como hablar de qué manera Nolan trabaja ese concepto de tiempo, pero súper, ¿cómo podríamos decirlo? Rudimentariamente. Oye, ¿no? espérate, ¿tú crees que Nolan tiene un tema con el tiempo? No sé si tiene no sé si es como que es algo que uno lo percibe en relación a las en las películas, que ha hecho, y en relación a las mini investigaciones que he tenido respecto al tema de Nolan y al tema Oye, del tiempo. ¿Y tú, Mark, crees que tiene un tema Nolan con el tiempo, no? Sí. Es más remarcado. Es que obviamente tiene un rollo con el tiempo, porque de sus 9 películas, por lo menos 5 o 6 tratan uno de sus temas principales del tiempo. Porque su primera película, Memento, tiene un rollo con el tiempo y con la memoria, que en la memoria también se juega como olvidadiza, como parte de la mente humana, pero también funciona como memoria, como recuerdos de una historia que va hacia atrás. Oye, aprovechando y colgándonos, ¿por qué no nos cuenta de la primera película que de hecho teníamos escrita en el guión Memento? ¿Hay un guión? Ya no tan... Sí, por supuesto, está aquí en mi tablet. No, Memento es una película del año 2000, protagonizada por Guy Pearce, un tipo que se le olvidan las cosas
y la gran... Tiene un problema con la memoria a largo plazo. Sí, claro, tiene memoria a corto plazo. Sí. Entonces la película tiene una gran premisa que es que cronológicamente el fin de la historia cronológica se presenta desde un comienzo y el principio está al final de la película, que es la gran sorpresa, la gran revelación, y es un punto que yo también quería tocar, que era el tema justamente de la memoria, de que Guy Pearce de alguna forma, y esto ya estamos en terreno spoiler, hacia el final de la película él se engaña, que también otro rollo de Nolan, pero no lo vamos a hablar ahora, del engaño, la verdad, Sí. porque también lo tocan muchas películas. Él se engaña y encuentro que esta jugada del tiempo en Memento es muy buena porque al final, que el principio de su historia es crea memoria, o sea, se condiciona para recordar un hecho ficticio, un hecho que no ocurre, que supone que el amigo era el asesino que mató y violó a su esposa. Yo creo que en cierta medida como que el protagonista de la historia al fin como que se devela que es un mecanismo de defensa el que utiliza como para no enfrentarse con la verdad, que es que él fue el responsable de la muerte de su esposa. Y en ese sentido como que yo creo que Memento también trabaja la cuestión de que hay cosas que uno recuerda e intenta recordar y tiene una capacidad ilimitada de los recuerdos que uno tiene y del pasado, pero a la vez como que hay unas cuestiones que pasan dentro de nuestra mente que hace que hay cosas que uno inconscientemente coloca en nuestra memoria. ¿Para qué? Para guardar en otros lados ciertas cosas que a nosotros nos causan dolor o nos causan algún tipo de daño. Tú hablas como tipo... Lo que pasa es que pareciera que los recuerdos o la memoria en este caso son interpretadas de algún modo como cápsulas de tiempo o una manera de viajar precisamente a momentos. ¿Puede ser? Sí, qué buena, Sí, porque justamente yo estaba pensando en eso, de que como viajar en el tiempo, porque la película tiene unos momentos que están en blanco y negro, po, y es Sí. como una especie de presente. Yo lo veo de esa forma el otro día que estaba pensando en la película y en relación al tiempo, que ese es el presente, el futuro y el pasado van cambiando a lo largo que transcurre la historia, po. Entonces eso es una buena forma de decir que cómo no la juega con el tiempo, en especial con Memento, que podría ser Memento una película que funcione solamente desde como de la psique, como más psicológica, Sí. pero también tiene ese rollo que es como el pasado, presente y futuro, que el pasado y el presente se pierde, como que se pierde la cosmovisión occidental que nosotros tenemos, que el pasado está al principio o está atrás y el futuro está adelante, y en esta película te lo cambian, te lo invierten, y al medio estas cápsulas de blanco y negro. Buena, Moisés, no lo había pensado de esa forma. Muchas gracias. Un aplauso para mí. Por favor, pongan un aplauso de fondo aquí. No, y quería también acotar de que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Este es un podcast de ¿De cine? ¿O un podcast? No, lo que pasa es que me acordé de esa frase también porque estaba pensando en la película, de que sin memoria, Leonard, que es el protagonista de la película, no tendría historia, po. O sea, sin esa memoria que se inventó en un comienzo, podría haber construido la trama de la película, ¿cachai? Sí, pero es que Y también tiene que ver con un periodo de tiempo. yo también lo entiendo que en cierta medida el ser humano necesita de una construcción, de un sentido de lo que está haciendo. Para él le es complicado Tener sentido con su problema de memoria. Sí, po. Y en ese sentido el doble, hay como una doble postura, que es, bueno, él se hace un sentido con la búsqueda del asesino, se lo ficciona, pero a la vez cuando se lo ficciona en realidad se está escapando. Claro. Y en cierta medida como que hay una doble vía en cierta medida.
en cierta medida está buscando la verdad de lo que a él de lo que pasó, pero esa verdad él no sabe que es la verdad que él está escapando. Entonces, como que juega con esas dos vertientes, como que en cierta medida el tipo al final se devela, pero al final tiene que volver a una cuestión cíclica que tiene que Claro. de nuevo llegar, porque en un momento determinado el tipo se da cuenta de que él fue el culpable, el responsable, y él es el que en cierta medida, perdón la expresión, la está cagando. Claro. A mí me parece curioso el hecho que, como nosotros entendemos el tiempo, siempre está ligado a lo cronológico, a que empieza, digamos, y simplemente se desarrolla hasta que eventualmente termina. Pero en esto está más pegado, al parecer, o en realidad lo que intenta hacer es despegarse de lo cronológico y comienza a jugar con, como lo decía hace un momento, con las temporalidades en función de la memoria. Entonces se rearma, digamos, una estructura que es bien explosiva o extraña, como decía Marco recién, para el entendimiento común. En cierta medida también hay una cuestión que es que ese tiempo cronológico, como comúnmente se entiende como una cuestión lineal, tampoco psicológicamente nosotros no funcionamos de esa manera. A veces como que nosotros vamos al pasado, pero vamos a ciertas etapas del pasado. Después volvemos, pero no hay como una linealidad, como que uno va haciendo como una especie de ping-pong. Claro, como un boomerang. Claro, Va y vuelve, pero no al mismo tiempo. Hablamos de ciclos. Claro, No, pero los ciclos no aspecto- son tan marcados. Pero yo creo que Remigio se refiere como somos nosotros como personas que de repente volvemos al pasado, que son cosas que nos definen de ciertas actitudes que tenemos en la vida. Incluso uno lo hace inconscientemente, es como que uno se acuerda de algo en particular y como que no tiene ningún sentido acordarse de ese momento en el presente. Claro, y aflora. Claro, simplemente llegó. Sí, po. Ujú. O simplemente uno fue ahí nomás. Pero esa es otra temática, si es que en realidad el pasado cómo funciona. Claro. Oye, es curioso, avancemos la segunda película, Insomnia, tiempo físico, reloj, ¿cómo afecta esto al organismo? Insomnia. Esa era como la película que yo creo que... Que es la más mala de Nolan. Oh, Sí, es bueno, este es un podcast sobre las valoraciones de las Personales. películas de Nolan. No, pero en un ranking personal yo creo que Insomnia no está en el primer lugar. Tampoco está en el segundo, en el crítica tercero, en el constructiva. cuarto. Cuarto, ni el por quinto favor. ni en el sexto. No, pero aún así yo encuentro que el Insomnia, que el año del año 2002, Robbie Williams y Al Pacino, tremendo elenco. Después de Memento se Sí, pegó esta claro. peliculón. Y Hilary Swank. Hilary Swank, sí, que venía saliendo de La chica del $1.000.000 de Clint Eastwood. Ya nos pusimos. Esta película, aquí tenemos otro tipo de tiempo. El tiempo atmosférico. O el tiempo ambiental, como se El tiempo Ya. atmosférico. Y el clima versus el tiempo. psicológico. Sí, porque aquí Al Pacino llega a investigar un crimen a no me acuerdo si era Alaska. Yo, ¿Sí? por lo que me acuerdo, era Alaska. Ya. Y en Alaska se encuentra con el gran problema que lo perturba durante toda la película y toda la investigación, que es que ahí no anochece. ¿Por qué? Porque está en Alaska y ahí los días duran. Claro. En cierta época del año. Claro, en cierta época del año duran muchas horas y ahí es cuando él empieza. Tantas horas que no hay noche. Claro. ¿Cómo olvidar esa película 30 días, 30 noches? No, no, había una película de zombies que era como que... Bueno, en fin. Era 30 días de noche, algo así. Bueno, en fin. Lo que quería decir era que él tiene estos problemas de insomnio. Y yo creo que ahí está también el tema del tiempo de temporalidad. O sea, tiempo y temporalidad. En el cual cuando uno sabe cuándo anochece, sabe que se tiene que ir a descansar, tiene que ir a dormir. Y que cambia de día. Hay un nuevo día, también es el juego del tiempo. Pero Al Pacino pierde la noción del tiempo. Porque no empieza a dormir, no puede dormir, perdón. No, se empieza a confundir de días. Y ahí empieza a jugar este mix de tiempo. O este elemento que es el elemento ambiental dentro de la temporalidad que a uno le ocurre. Claro. Dentro de uno. Entonces, y ahí a Robbie Williams empieza a perseguir. Y ahí también vuelve el tiempo, que es el tiempo contrarreloj. Que Sí. le juegan contra para atrapar al asesino. ¿Cachai?
Entonces, ese es el otro rollo de Nolan, porque la pregunta inicial era rollo, ¿Nolan tiene un rollo con el tiempo? Sí. Y aquí se ve en su segunda película, ¿cachai? Sí. Que es un elemento distinto de... Claro, un tratamiento diferente, Sí. quizás no tan bien acabado, pero... ¿Pero tiene un rollo o es un recurso para él? Yo creo que es un rollo, porque a lo largo O sea, sacando las películas de Batman, todas las demás hablan un poco sobre el es tiempo. que ahí tendríamos que hacer una distinción en que el tipo tiene Debe ser su tiene, sello. tiene un fondo igual mostrar esos elementos del tiempo. No es que lo haga como un recurso, voy a hacer la película Memento, la voy a hacer de atrás para adelante. No, pues, de hecho, O de en adelante para atrás. en Memento se justifica mucho que la historia vaya detrás hacia adelante, porque por el problema de memoria de corto plazo del tipo, que al final son puros fragmentos que se cuentan en la película, que están unidos con esto en blanco y negro, que yo digo que es el presente. No sé si en Insomnia no es tan elaborada la historia, pero sí tiene este recurso que es como yo digo, tiempo atmosférico versus el tiempo y la temporalidad, el tiempo cronológico. Sí, es como que en cierta medida como que al fin y al cabo en Insomnia ese tiempo atmosférico te condiciona mucho más allá del tiempo que uno puede medirlo en relación a qué hora es y ese tipo de cosas. Porque al fin y al cabo como que no haya que haya que haya solamente luz de día y que no haya noche, en cierta medida para él como que no vive siglos. Exactamente, eso es lo que yo decía al principio. No vive siglos y no pierde la noción del tiempo. No sabe, porque yo me acuerdo de una escena de Insomnia donde él de repente dice, oye, ¿y usted no se va a ir a acostar? Me dijo, pero si está de día, pero si son ya las 1 de la mañana. Entonces como que ya está jodido. Sí, pues. Entonces él tiene que tratar de acostumbrarse y adaptarse a este nuevo clima, a este nuevo ritmo de llevar los días para poder solucionar su problema, su reloj cronológico interno versus el del asesino, que era como que la gran premisa de la película. Es curioso, ¿sabéis qué me llama la atención? Que de algún modo, bueno, en realidad esto en comparativa, no sé si en lo macro Nolan pensará así, mira, hice esto en la última película y ahora voy a hacer lo otro. Pero como aborda el concepto de tiempo es totalmente distinto. Intenta esta vez usarlo como un recurso de ¿cómo llamarlo? Como no de quiebre, sino es lo que finalmente desestabiliza al sujeto, al sujeto protagonista. o al protagonista en este caso. Es como, eso es lo que ahora estaba pensando, era como que en principio el Memento le quita la capacidad de memoria, en el segundo te quita la capacidad de representarte el tiempo en el ambiente. Claro, y para nosotros eso es algo súper natural, pues, o sea, si, no sé, por cualquier cuestión la Tierra deja de seguir, perdón, de girar, sabemos que todos saldríamos volando, pero en la instancia que no, habrían problemas porque nosotros vivimos en función del ciclo Claro. día y noche, ¿cachai? Claro, sí. Sin que esté como literalmente presente. Claro, exacto, porque a la larga el tiempo es una construcción nuestra. O sea, le pusimos reloj más o menos para saber para medir el tiempo que se demora el sol en pasar de un horizonte al otro, pero nada más, po. Y trabajamos en función de eso. Sí, exactamente. El tiempo nos controla. Sí, Más de lo que uno controlamos. Como el cuento Cortázar. Mira, interesante. Espera, se me bloqueó la tablet. Disculpen este impasse. La tercera película, Inception. Está en el top. Está en el top. Ya que dijeron que Insomnia no era ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, Oye, ni 5, no lo ni 6, provoqué, pues ni si sabe. 7. Mira, tiene un No estoy vaso, te haciendo lo una- puede tirar por la cabeza. Estoy haciendo una pregunta abierta. ¿Es un top o no? Mm, Para mí sí. Sí. Dentro de las películas Nolan, yo evidentemente para mí está en el top 2 top 3 de las películas Bueno, de las Nolan. malas lenguas dicen que si no hubiese sido de ciencia ficción casi pura, hubiese ganado el Oscar la película. Dicen las malas Sí, lenguas. dicen. Igual tuvo nominada a Mejor Película. Fue un reconocimiento a esta gran idea que tuvo porque, por lo que sé, Nolan tuvo como 10 años escribiendo el argumento de esta película. Es un Entonces, tiempo considerable. se nota de todas formas en la película. Se nota Ujú. que hay una gran idea detrás. Bueno, y el elenco es bien connotado también. Sí.
Leonardo DiCaprio, Claro Edith que Piaf. sí. Tom Hardy. Claro. Tom Hardy. Oye, pero cuéntame, profesor, porque ¿Cuál es el rollo? cómo nuestro aborda el tiempo, Aquí yo creo... aquí lo usa más como un recurso, me da la sensación, porque hay un tema acá con el espacio-tiempo más que el tiempo solamente. No, yo creo que no es el espacio-tiempo, yo creo que hay las profundidades del tiempo en tu mente. Que es una cuestión como Curioso. mucho más... Es como percibir el tiempo a nivel inconsciente. Claro. Una cosa así. Ah, tenéis toda la Como razón. que po. hay tiempos que están funcionando dentro tuyo, pero uno no se da cuenta. Yo creo que disculpa, Moisés. Continúa. No, por favor, venías Ah. tan inspirado que no puedo detenerte. po. De hecho dije continúa porque se me olvidó. No, es que yo encuentro que este recurso que dice Remigio es como al contrario que pasa con Interestelar. Es como Sí. a la inversa. Porque aquí el tiempo es hacia adentro, hacia el inconsciente, se va minimizando Ah, versus correcto. Interestelar que se va maximizando porque es al exterior, tan exterior que fuera de la Tierra. Aquí no, pues, estamos adentro del inconsciente, subconsciente y los niveles del sueño y todas esas cosas que yo Claro. no entiendo. Es interesante Claro, porque... es como que Y la los película viajes se del demoró 1 hora para explicarnos eso. No, pero es interesante, generalmente, según entiendo, cuando tú sueñas, lo haces en los últimos momentos, digamos, O los primeros momentos después de dormir. Claro, y es un periodo muy corto de tiempo, pero para ti ha pasado caleta adentro, entonces eso es... Claro, eso es lo que trata de representar un exacto, poco la película. sí. Sí, es como yo creo que... Mira, y como volviendo Como a la la habitación cuestión... del tiempo de Dragon Ball. Sí, po. De ahí sacó la idea. Totalmente la sacó de ahí. Yo creo que hay cuestiones, recuerdos que se posan dentro de este mundillo que uno no se supone que debería conocer, pero en realidad no conoce, y que se reposan, pero uno no tiene nunca idea de lo que está pasando ahí. Y de repente se expresan. Y en este sentido yo creo que Nolan lo que está haciendo es que va a ese mundillo y trata de decirnos que hay ideas que uno tiene y deseos que uno tiene, pero que no sabe por qué pasan, pero tiene una lógica, tiene una estructura que se puede ver a niveles inconscientes. ¿Ustedes Y- creen que de algún modo intenta como expresar que el tiempo puede ser planificado a tal punto? Porque cuando entran a cada nivel de sueño, lo hacen planificando, digamos, casi al segundo lo que está ocurriendo en el sueño anterior, Sí, y po. cuando van a salir, bueno, esto es spoiler, lo hacen casi en un, o sea, literal en un efecto cadena. Tienen que tener una red hacia abajo. Correcto, entonces me da la sensación que de algún modo también intenta expresar el que, no sé, alguna coordinación o una invitación a intentar controlar o saber cómo fluye el tiempo, ser más consciente de ello, quizás, no sé. Yo creo que opinas? la forma más evidente de que Nolan ocupó el tiempo acá es la sincronización que tú dices cuando tienen que salir de los sueños con la canción de Edith Piaf. Claro, Y ahí Sí. ahí está el tiempo que nos controla, ¿cachai? El tiempo que sin una medición como cuadrada del tiempo no podrían haber escapado de ahí. Y yo creo que es la expresión máxima de tiempo en Nolan. En esta película, cuando me acuerdo que Cobb estaba con Ariadne en la nieve y su plan había fallado en ese nivel, tenían que seguir bajando. Pero ahí el tiempo se perdía, se le ralentizaba aún más en relación con lo que estaba pasando afuera, entonces podía tener más tiempo aún para entonces el Sí. tiempo en muchos niveles, Pero más tiempo aún significa perderse. claro, Más. significaba perderse. Y eso también tiene que ver con el tiempo, porque la primera escena, cuando comienza Inception, ahí tenemos a Cobb en el agua, ¿y con quién se encuentra? Con Saito, que está viejo. claro. Y estuvo tanto tiempo perdido en el limbo que perdió la cordura o la noción del tiempo, ya no sabía quién era, porque tuvo tanto tiempo ahí en un lugar donde no sabía si existía, si no, que lo que era real, si estaba Bueno, soñando. ¿cachai? Ese asunto tiene que ver con la trascendencia del ser a un mundo distinto, pues, con leyes físicas distintas y temporales, lógicamente. Sí, de hecho es lo mismo que le pasa a Cobb con Mal cuando llevan tanto tiempo. Ellos vivieron toda una vida en una noche, creo.
No sé, en realidad no me acuerdo mucho. Cobb y Mal, que son la pareja. Yo tengo otra interpretación. Creo que la cuestión del limbo, de meterse más, que te dé, cuando se supone que te dan más tiempo, es porque tienes menos límites. Claro. El límite como que se traspasa o se... ¿El límite que rompe el deseo? No es ese límite. Ni un Ah, ya. respeto, Perdón. estaba súper inspirado también. El punto es que uno como que... esos límites que uno tiene como respecto al tiempo acá, como que en la mente son mucho más grandes, pero al ser mucho más grandes como que a uno le cuesta, ¿cómo se llama? Tomarlo como algo propio. Y en cierta medida como que el limbo hace que mientras más tiempo uno tenga, menos sentido o menos estructurado va a ser para ti ese tiempo. Es como que esa apertura es tan grande que te hace que tú caigas como en una especie de... Como vacío y eternidad. Claro, el vacío de la trascendencia, como Claro. se dice. Sí. Porque la trascendencia, claro, uno puede decir, ya, pero la trascendencia es como ese plano en lo cual muchos queremos alcanzar. Sin embargo, esa trascendencia te impide tomar cosas. Claro. Porque todo se escapa en esa trascendencia. Y ahí es cuando Saito se pierde Exactamente. completamente y Cobb trata de recuperarlo girando el... Seamos jóvenes de nuevo, le dice Seamos jóvenes. Leonardo ¿no? DiCaprio. Y le canta una canción. Volver, no me acuerdo. volver, La de Chayanne. volver. Sí, no, yo creo que Inception quizás no es tan evidente el tema del tiempo, es algo que es conducente en la historia principal. O sea, a pesar que habla de nivel del sueño, de la psicología, y que sea una película de ciencia ficción, no tiene este recurso que en Moisés al principio dijo, ¿lo ocupa de recurso o es una temática principal? Yo creo que al final del podcast podríamos responder esa pregunta, Interesante. al hacer el repaso de estas películas. Bueno, avancemos entonces a la próxima, que es Interstellar, que ya comentó brevemente. En realidad hizo un guiño. Nick. Que es todo lo contrario, o la inversa de Inception. Sí. Mira, yo como dato, Interstellar del 2014, el hermano Jonathan Nolan estuvo involucrado en el guión, y por lo que yo me acuerdo de la entrevista y esas cosas, el Jonathan Nolan, que a todo esto es el guionista de Westworld de HBO, estuvo 3 años, se metió en una universidad a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein para poder hacer el guión de esta película. Es curioso porque la escena del agujero negro, esa es una construcción computacional real de cómo, antes de la última foto que hubo, De del la primera agujero- foto. Perdón, de la primera foto que... Gracias. De la primera foto de un agujero negro real que existe, están solo los modelos computacionales. Y este Sí. es un modelo computacional real con física, etcétera. Y de hecho eso es una de las cosas más alabadas que tiene esta película, Sí. que usa como recurso la ciencia. He visto varios divulgadores de ciencia por ahí en YouTube, precisamente analizando la ciencia de Interstellar. Claro, hay mucha especulación, pero es un tema interesante. Pero enfocándonos en el tiempo, profesor, usted que está ahí listo para disparar con el micrófono, ¿cómo lo usa? ¿Cómo lo usa en Interestelar? Yo creo que... A ver. Se pasea el tiempo. No, yo creo que nos Pero coloca por favor. en la sensación de que en realidad el punto es que el ser humano es obviamente es un ser limitado, un ser que está capacitado para hacer ciertas cosas, y una de las cosas que está como limitado es la comprensión que tiene del espacio y del tiempo. Lo hace como hasta qué punto lo puede hacer. O sea que... Y en cierta medida como que los viajes en el tiempo no los podemos hacer nosotros, o para nosotros es muy difícil de llegar a imaginar, porque todavía no hemos evolucionado a ese punto en el cual el tiempo no sea ¿cómo se llama? No sea un límite, en el cual uno siempre vive en el presente nomás. Y ahí la pregunta que también me formulo en relación a esta película es que en cierta medida como que esta película te da a entender de que ese límite, que es el límite del presente,
no sé si llamarlo una desvirtuación, sino que puede ser una apertura tan grande que en realidad en la película en sí ya no hay una linealidad, porque ya no hay pasado ni presente ni futuro, porque hay una conexión constante entre lo que pasa en el principio de la película con lo que pasa al final de la película, y en cierta medida como que te da a entender de que esa linealidad en realidad ya no existe. Ya los tipos están tan ¿cómo se llama? Se supone los que ayudan al protagonista ya están tan evolucionados que pueden hacer ese traslado a este tiempo, y por eso es la ayuda y todo ese tipo de cosas. Sabí, yo te entiendo, pero creo que el rollo está por otro lado. Porque, bueno, es una apreciación, como tú dijiste, una interpretación. Porque me da la sensación que en este caso en particular toda la película siempre está minando el asunto de la pérdida del tiempo en relación a las personas. Porque, por ejemplo, cuando bajan a un planeta o lo que sea, el tiempo en la Tierra corría mucho más rápido y ellos estaban perdiendo tiempo con su familia o tiempo que iba a significar que digamos, la humanidad dejara de existir de frentón. Entonces, me parece súper curioso. De hecho, una de las escenas más icónicas y de donde se sacan los mayores memes es cuando está el protagonista frente a la pantalla viendo los videos que le mandan los hijos. Y para él fue un ir y venir y un contratiempo, digamos, en un planeta, pero él perdió toda la vida de su familia, de sus hijos. Entonces, siempre está explorando ese rollo. Por ejemplo, cuando el científico se queda solo en la nave y le dice, loco, han pasado 3 años, y el tipo dice, he aprendido más que nunca de los agujeros negros porque lo tengo acá al lado, estoy viendo. Pero el compadre literal perdió su vida, perdió la cordura estando solo tanto tiempo. Entonces me da esa sensación que hay como un linkeo ahí, algo que intenta juntar las relaciones personales y cómo pasa el tiempo y eventualmente se pierde. Pero una interpretación, no sé, me están mirando feo. ¿Qué está hablando este hombre? ¿Es tan así? No, yo creo que te apoyo en eso, porque yo creo que Interstellar es la película que más representa el tiempo de todas las juntas, de todas las que llevamos conversando, porque Interstellar presenta el tiempo como lo presenta de dos formas: el teórico, desde el punto de vista de la física, Ajá. y el de la mecánica cuántica. Nosotros somos seres de 3 dimensiones, somos arriba, abajo y profundidad, y la cuarta dimensión es el tiempo, porque Claro. es donde estamos. Y aquí ¿cómo se llama el protagonista? El Cooper. El Cooper estuvo presente como protagonista, como personaje, a lo largo del principio de la historia hacia el final, pero también estuvo presente detrás, po. Estuvo presente cuando la hija veía el fantasma, era Cooper. Esa distorsión que ellos decían, mira, aquí hay una cuestión de gravedad, nos está mandando un mensaje, era Cooper. Cuando la Gatúbela iba en el avión ahí en el espacio La gatúbela. y le hizo un hi-fi a un fantasma. Mira, le hizo un hi-fi al fantasma. ¿Quién era? Cooper, po. Y Cooper después, ¿dónde llegó hacia el final de la película? Al tiempo físico, al tiempo representado físicamente. Entonces, yo O sea, creo que el tiempo nuestro. claro, Interstellar tiene gran base de física, po. Física que se estudia yo creo que la teoría la llevaron aquí a la ciencia ficción de una muy buena forma y una buena representatividad cuando Cooper está encerrado en estas dimensiones que no sabe dónde es y tiene el tiempo físico donde puede intervenir con ella. Entonces, Y se explica que él estado también a lo largo detrás de toda la película. Y lo que quería decir aquí, que es tan física la película y tan tiempo que se presenta la paradoja del gemelo, po, de Einstein. Esa paradoja del gemelo, que hay 2 gemelos, y uno se queda en la Tierra y el otro se va al espacio, se va a dar una vuelta a la Tierra, en la Luna, después se va al Sol, después vuelve, y el loco vuelve más viejo. O sea, no, perdón, vuelve casi a la misma edad, y el loco, el hermano gemelo que está en la Tierra, está viejo, ¿cachai? Porque ya no hay concepción de tiempo. Entonces por eso yo digo que es la película más representativa del tiempo, en un tiempo más formal, ¿cachai? Claro. Entonces eso es lo que... Claro, en términos formales, la que mejor toca el tema. Sí, entonces eso es lo que yo tenía que opinar respecto a Interstellar y el tiempo, como datos duros. Por eso entiendo que Jonathan Nolan haya estudiado la teoría de la relatividad.
claramente se refleja en la película. Y es un buen recurso que lo emplea. Y como dices tú, cuando estabas viendo los videos de su hijo que ya estaba viejo y él se fue, para él pasaron, no sé, 2 meses, 2 años, y ahí en la Tierra habían pasado 10 años, por ejemplo. Entonces, es fuerte la presencia del tiempo en la película. Y además que trata otras cosas también que no sé qué más aportar. Yo creo que lo trata no como una linealidad. Obviamente no hay una linealidad porque él estaba detrás de la... Exacto. No, es que ni siquiera hay un detrás, po. O sea, me refiero detrás como que O siempre no, estuvo. pues sí, pues no, pero la cuestión es como que al final se representa de que como que hay ¿cómo se llama? Una ampliación, porque ya no, yo lo represento como una red en la cual el tipo su presente en un momento determinado llegó a ser el pasado, pero no es un viaje al tiempo. O sea, es como que se hubiera hecho como una especie de... No es que viaje en el tiempo como Volver al Futuro, sino que el tipo hace como una apertura. Más viaje del tiempo como Futurama. No, porque Claro. en Futurama la representación de los viajes en el tiempo era viajar siempre adelante. Sí, po. Y es porque en la teoría física no hay un viaje hacia atrás. Siempre hay un viaje. Nosotros siempre estamos viajando en el tiempo hacia adelante. Y aquí se exagera un poco cuando él sale al espacio y ya no están las mismas reglas físicas y vuelve o sea, no vuelve, pero se entiende de que en la Tierra pasó mucho más rápido el tiempo que en él. Sí, po. Y va- Y lo otro es que una cuestión que es una pregunta que alguna vez me hicieron era si en realidad el tiempo presente es el tiempo real presente. ¿Existe un tiempo real presente que es el de ahora? ¿O en realidad nosotros psicológicamente, como somos seres humanos y estamos limitados, creemos que este presente es el tiempo real? ¿En qué sentido lo digo? Es que es como preguntarse si es que lo que va a suceder en 10 años más ya ocurrió o todavía no ha ocurrido. Entonces como que nosotros somos la cúspide de ese tiempo. Bueno, la película Interstellar un poco la explica, porque explica también desde el punto de vista del observador. Sí, ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuándo es presente? ¿Ahora? Y siempre no. ¿Cuándo es presente? ¿Ahora o después o pasó? sí, po. Entonces, eso es lo que pasa al final de la película. Ahí ya estamos observando, Cooper ya está observando que el tiempo está pasando simultáneamente al mismo tiempo. Y a las veces el futuro y pasado Sí, presente po. están Por juntos. eso, por eso digo que no es una cuestión lineal, po. Claro. Es una red. Sí, Interesante, interesante. el tiempo en Interstellar, ¿no? Sí, es como lo Bueno, más sí, estructurado. Y el tiempo causa estragos. Me acordé del final de esa gran película que tenemos hartos podcasts, que es El Hombre de la Tierra. Oh, Que al final el de la tiempo. película, spoiler, en el final de la película, el señor ¿Oldman se llama? Sí. Eh, Como un bonus. Un bonus track. No, porque me acordé porque él decía, creo, hoy lo inventé yo, no sé, pero me acuerdo, creo. ¿Viste? En Memento también se inventaba cosas. No, es que me Y acuerdo ahí podemos entenderlo. que el viejo Oldman decía que él había visto morir un montón de hijos, porque Sí. el loco era inmortal, Sí, ¿cachai? Y ahí también hay un rollo con el tiempo de la inmortal. Claro, y aquí Cooper también vio morir a su hija porque envejeció y Sí, la vio po. viejita hacia el final de la película. En un final muy malo, Sí. pero que la película tiene es muy No es buena. tan malo, pero ya bueno, esa es otra discusión. Como dato, me acordé también de que Jonathan Nolan dijo que él escribió el guión hasta cuando Cooper se pierde en el espacio-tiempo. Ahí un dato la dejo ahí. Todo lo demás dijo que él no lo había hecho. Sí, lo último es casi una trascendencia del ser. Es que lo último muy optimista. Es muy Hollywood. Es Sí, Hollywood. Era la manera de Es volver Titanic. en realidad. ¿Es Titanic? sí. Es que, ¿cómo iba a desenredar esa historia Han de ahí? pasado 80 años, dijo la... Sí. la- Oye, Murphy. eso es que hasta ese punto la película era tan compleja como Game of Thrones hasta la temporada 7. No hablemos de Game of Y Thrones. después por se favor. tuvo que hacer cualquier cosa para Háganse desenredarlo. No hablemos de Game of Thrones como no hablemos de Dragon Ball Super. Oh. Fuerte declaración. Última película, Dunkerque. Dunkirk. Oye, yo tengo una pregunta aquí con Dunkirk. ¿Qué tiene que ver Dunkirk con el tiempo? ¿Por qué la pusimos en esta lista? No tengo idea. No, porque en cierta medida él funciona en 3 tiempos distintos. Funciona en relación a. Espérate, en las uno va más personas. lento, en el otro normal y en el otro más rápido. Sí, de hecho sí, porque porque estas son 3 historias.
El había... Bueno, Sí, pues son tres historias, tres pensar también que contextos. está inspirada en un hecho que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando 500.000 soldados, los soldados... ¿Fue estaban- así o no fue así? Porque ahora Ah, ya, cualquier pero- cosa que está basado en una cuestión Esta es una histórica película ahora de es como que no, no fue así. Bueno, Ya, ¿este es un podcast de historia o de película? Bueno, la película es de la O de la Segunda Copa Guerra América. Mundial. El Dunkerque No, es ya, una pero- de ya, la pero- Segunda Guerra Mundial. Toda obra es ficción, toda película es ficción, ya que hay que pensar. Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que está inspirada en un hecho real que aconteció. Y Nolan lo que hace es contarte tres historias. Una ¿Los historia, hechos reales acontecen? un hecho acontecido. ¿Qué es acontecer? ¿Esto es un podcast de filosofía? No, qué terrible. No, ya, pues entonces estamos hablando de 500.000 soldados estaban en una playa atrapados porque los alemanes, por sorpresa, eran los malos de la película. ¿eh? Sí, Después no ya sé. no sé, Siempre ya. es lo mismo. Entonces estaban atrapados, ¿cachai? Y eso Curioso. tuvieron, ¿cuánto? ¿Una semana o 2 semanas? Eso no me acuerdo. Pero estuvieron mucho tiempo esperando un rescate. Sí. Esa Los es una- soldados. Claro, esa es una historia. Infantería. Ya, pongamos 2 semanas que estuvieron esperando ahí. Te cuentan otra historia de los locos que van a rescatar a estos soldados en bote por el mar. ¿Cuánto estuvieron? 3 días viajando. Yo me acuerdo que un día nomás. Ya, un día. Un día los que van en el bote Sí. son un día. Ya, y después te cuenta la historia de Tom Hardy que va en el avión, en el El aire, piloto, 1 hora. 1 hora de autonomía de vuelo. Y ahí están, el Nolan cuenta esas 3 historias, una semana, 1 hora, Un día. perdón, y claro, y un día te las juntan. Y en el clímax de la película, el loco empieza a montar las 3 Una por perspectivas. sobre otra. Claro, una por sobre otra hasta Y que en llega un momento punto- se pierde. se pierden y pierden se las juntan. tres. Y se Y se juntan. juntan. ¿Cachai? Y llegan los 3 puntos donde van a rescatar a los locos, donde los que están en la playa son rescatados, donde los locos que van a rescatar, que están en el mar, llegan al lugar y después se devuelven. Y este loco que está en el avión salva en algún momento a ciertos tipos que estaban en la playa. Sí. O Entonces- casi todo, en realidad. Pero Pues es la cuestión que Nolan, yo creo que Esta película la trata más como. Yo creo que. como un recurso. Sí, como un recurso, pero también lo trata en el sentido de que a veces los tiempos de los otros no están hechos para los tiempos tuyos nomás. Po. Y en cierta medida como que al fin y al cabo como que el tiempo importante para los soldados, por ejemplo, es la hora Claro. del aviador. Sí. Y es el día del otro. Puede ser que de lo mismo la hora del aviador 1 hora antes de Pero- lo que le haya pasado, porque pero- daba lo mismo para él. Claro. Es que esa, cuando le disparan y le queda 1 hora de autonomía de vuelo, y esa hora te la cuentan. ¿cachai? Sí, po. Entonces, mira, yo igual te encuentro que esta película, a pesar de esa cuestión de tiempo, creo que tiene otro concepto de tiempo también incluido, que es Ya. el tiempo histórico. Porque pasaron más de 70, han pasado 70 años. Y de la Segunda Guerra Mundial, del hecho de Dunkirk, ¿cachai? Sí. Y esta película no... No era británico, ¿cierto? Sí, sí, es que eso justamente yo te iba a decir. A pesar de que el relato sea británico, tampoco están, no sé si es sesgada no están los nazis matando No, franceses. pues incluso es como que al final te encapsulan en una cuestión de que en la guerra ellos están como ni siquiera escapando porque no pueden. Claro. No, pero me Como refiero es que están esperando y la cuestión del avión que viene y esa cuestión. No, pero me refiero que el tiempo aquí, que es el otro concepto que yo te hablaba, yo creo que aquí hay 2 conceptos de tiempo que lo trabajan Nolan. Uno, ese tiempo de los montajes, de la hora, los de la tres semana. ya. Y el otro es la lejanía de tiempo que hay en relación a este hecho histórico. ¿Cachai? Ya. Después de 70 años hay una película de la Segunda Guerra Mundial donde no es la típica película de guerra. ¿Cachai? Sí. Porque al final no son los nazis matando a franceses ni ingleses, no es la decisión de Churchill, ¿cachai? Así como, oh, vamos a salvar a la patria, ¿cachai? Son hechos reales de personas comunes, pues, ¿cachai? Los soldados cabros chicos, un francés que se infiltró para salvarse, pero no hay como una propaganda, porque encuentro que esta cuestión de tiempo que se trabaja en la película, en este espacio en particular, es como yo dije, pasaron 70 años, Nolan tiene la oportunidad de presentar una película que está alejada y no está tan sesgada. Eso es lo que yo quiero o intento quizás rescatar de esta cinta. Y Yo eso creo que gracias al tiempo que Es ha una pasado. película histórica más que una película de guerra. Sí, eso justamente es lo que iba. Por eso yo creo que No una ese- película bélica. Claro. Bélica como belicista en cierta medida que te muestra
extravalazo y todo. Obviamente que sí, hay, pero hay una desesperación. Hay un relato que te están contando que no está contaminado por una pasión, Sí, po. ¿cachai? Porque ya pasaron casi una generación completa después de la guerra. Y creo que esto lo hablamos cuando hicimos el podcast de Dunkerque. Creo que hay una visión súper... incluso puede ser mucho más realista de lo que una guerra. Claro. Sí, puede ser Lo eso. real no es solamente que te Mostrarle pueda llegar la bomba, amputación, claro, exactamente. sino que la sentimiento, desesperación, claro, la espera, la cuestión de que no sabís cuándo te vas a ir, claro, el sacrificio, la urgencia, claro, que de repente los civiles. Claro, y que tú al fin y al cabo no vayas a ser un héroe. Porque al final Tom Hardy termina preso por los alemanes. Sí, estos alemanes siempre son malos. Pero eso es lo que yo encuentro como muy superficialmente como un estudio de esta película, estos dos puntos de vista de tiempo. El tiempo de la lejanía de tiempo del hecho histórico y el tiempo como forma de narrar tres historias, como recurso, que sí aquí es un recurso que lo toma, y yo creo que Nolan lo hace muy bien. Quizás no es muy interesante el hecho que te está contando, pero lo hace de maravilla. Casi quiso imitar a Inception cuando estaban saliendo de los sueños, con la canción de Deep Piaf de fondo. Sí, un poco lo que trata de hacer, pues ese típico montaje como de final de película. Oye, y vuelvo al principio entonces y les pregunto, ¿Nolan tiene un rollo con el tiempo o es solo un recurso? Yo creo que ahí depende de la película. Porque, a ver, también tendríamos que definir así como que es un rollo para una persona, porque igual es como bastante debatible. Pero creo que las películas te dejan en cierta medida ese trasfondo que no es solamente la espectacularidad de un montaje. Yo creo que en Dunkerque pasa mucho más eso, que hay una espectacularidad del montaje, de cómo se monta y cómo utiliza el recurso del tiempo en cierta medida, en la narración. Pero creo que en otras películas hay un trasfondo que te quiere identificar ciertos elementos que para ti pueden ser preguntas. Y en ese caso, no sé si llaman un rollo, yo creo que te da como apertura a cosas que el espectador puede recibir y que puede comentar más allá de lo que de lo cinematográfico. Yo creo que personalmente pienso que Nolan comenzó como un rollo en el rollo del tiempo, lo trabajó en Memento muy bien, en Insomnia lo trabajó muy mal, lo trabajó, después a medida que avanzó lo convirtió en un sello y finalmente es su característica principal. Como Lars von Trier, su rollo es ser polémico. O Lars von Trier. Se viene. Hoy día me hablaron de Jack de nuevo. Me dijeron, hoy viste la de Jack, ¿cómo no verla? ¿Cómo no acordarme? Entonces yo creo que al final Nolan es su sello, es su rollo y también es un recurso que ocupa y nunca va a olvidar. Y va a ser difícil. Es todo. No, sí, va a ser creo difícil que saque todo. una nueva película sin un montaje final montando. Porque The Prestige, el prestigio que no hablamos en esta ocasión, que no principalmente no es sobre el tiempo, pero uno de sus montajes finales también tiene que ver con líneas temporales, porque es su forma de contar historias. Porque de alguna forma Nolan vino a romper un poco los esquemas en contarte el principio, al medio y el fin. Sino que te cuenta el principio, después llega al fin y te cuenta escenas del principio, de la mitad, y te hace acordar de toda la cuestión y te explica. Como Saw. Hacia el final de la película cuando te explican que el loco no estaba muerto, que estaba tirado ahí, que el loco que se cortó el pie, ¿cachai? Y te explican que el loco siempre estuvo mirando desde atrás. Es una especie de recurso, encuentro yo. Y también su sello característico. Fantástico, es un poco de todo, estoy totalmente de acuerdo. Porque si no fuese un rollo, no lo tocaría tanto, creo yo. Hay que definir qué rollo, todo lo que queráis, pero no, tampoco es para una cátedra filosófica. Una charla sobre qué es el rollo. No somos expertos acá. No, solo hay un experto. Sí. Que se le quitó un poco la violencia. Sí, como que hablando de Nolan, así como dijo, ya me pongo un poco más feliz. Lo que pasa es que creo que Memento es muy importante. Sí. Y como comenzó hablando con Memento, sí, las penas se le pasaron. Se le pasó. Sí. Es una cuestión temporal, que pasó el tiempo y se le pasó. Ya despídanse mejor. Aproveche que está hablando, profesor. Hay que despedirse, pero sí. Por supuesto. Ya me despido. Fue muy agradable y creo que voy a ver de nuevo Insomnia, porque es la más interesante. No, yo creo que una película un poco subvalorada,
porque Nolan tiene muy buenas películas. Entonces esa está en el último lugar del ranking de Nolan. ¿En serio? O cuando hagamos el ranking de Nolan hay que recordar estas palabras, porque puede ser que el experto diga que es la segunda después. Bueno, va a quedar registro. Sí, va a haber un No, iba a quedar registro. registro que Remigio pone palabras en la boca de otras personas. Ya volvió la violencia, ¿viste? Gracias por acompañarnos, chicos. Siempre un placer para nosotros. Gracias a ti, editor, por llegar hasta este punto del podcast. Le mandamos un saludo a todos y que estén súper bien. Despídense. Chao. Chao.